La paz de Cristo, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien este día. Vamos a continuar con el mensaje y el tema de esta semana, de este día domingo. Esperando que se encuentren bien juntamente con su familia. Estamos orando por cada uno de ustedes para que Dios los bendiga, que estén bien y que todas las cosas vayan marchando de una manera eh, bien, ¿verdad? Progresiva, que estemos creciendo en el Señor, esperando que Dios sea con nosotros y nos bendiga en esta situación ya difícil. Ya vamos para 3 meses, eh, y bueno, pues vamos a continuar en la lucha. Sabemos que ya queda poco tiempo para que esto se regularice un poco más y así poder reunirnos en el templo. Las actividades, sabemos que ya nada va a ser igual, va a ser un poco diferente, pero de todas maneras la iglesia del Señor, ya sea local o a nivel ciudad, a nivel país o a nivel mundial, la iglesia no se detiene, tiene que seguir adelante. Esos son los propósitos y los planes de Dios. Sabemos que nosotros confiamos en su palabra, en sus promesas, y que bueno, que todo esto sea para edificación del pueblo de Dios. Y pues vamos a continuar el día de hoy con el tema, con el tema que se titula Se quedaron en el departamento de cuna. Continuamos con el libro del apóstol San Pablo a los Corintios, a esta iglesia en la cual pues estamos eh, aprendiendo de esa iglesia precisamente que San Pablo instituyó. Y bueno, continúan los consejos a través de ella, y este es el tema del día de hoy. La parte bíblica está en 1 Corintios 13:11, que dice y recita de la siguiente manera: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y es importante entonces meditar en esta palabra el día de hoy, que tiene que ver con el crecimiento, con la madurez de los creyentes dentro de la iglesia, cuando llegan. Y como les he mencionado algunas otras ocasiones, aunque es de la conversión, lo aplicábamos a la conversión el año pasado, pero este tema también es importante porque hay quienes eh, nacen de nuevo pero se quedan estancados en la niñez, y aquí lo importante que aprendamos de esta palabra es que podamos desarrollarnos, podamos crecer y madurar también en la obra de Dios. Eh, y vamos a iniciar con este tema. Hermanos, cuando en una iglesia se empieza, o cuando en una iglesia se empieza con un departamento de cuna, se espera que esos niños que en el tiempo, o que a su tiempo, lleguen a ser miembros maduros de la congregación. O sea, que los que llegan nuevos, los que se bautizan, los que están ingresando en el camino de Dios o a la iglesia, ellos tienen que pasar por ese proceso de maduración. Eh, También algo parecido esperaba el pastor de la iglesia de Corinto, pero no fue así. Y en este caso, lo peor del caso era que en lugar de avanzar, causaban problemas en la congregación. Y esto debido, hermano, a su estancamiento espiritual. Su estancamiento espiritual. Se creían
eh, los miembros que se integraban a esta iglesia, ellos se creían muy merecidos y a veces tenían todavía el descaro de reclamarle al apóstol Pablo que su predicación era muy sencilla. Eso lo vimos la semana pasada. El apóstol Pablo les contesta y les dice precisamente que él no podía predicar de otra cosa o de otro modo por la sencilla razón de que ellos todavía eran niños en Cristo, o sea que no habían crecido, no habían madurado. Entonces el apóstol Pablo se preocupaba por ellos, por eso él insistía en la formación, en lo que es la base de la doctrina, de la fe en Cristo Jesús. Y bueno, el primer punto que vamos a ver enseguida o a considerar, el punto número 1, nos dice que eran niños en la fe. O sea que ellos no habían hecho nada con lo que Dios les dijo. Y en este caso esto es importante recalcarlo, porque la palabra de Dios dice, o les dijo, ahí en 1 Corintios 1, del 5 al 7, cuando dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, de tal manera que nada, o sea que nada os falta en ningún don. Ellos estaban completos, pero no habían hecho nada con lo que Dios les dijo. Ellos recibieron todos los dones, incluyendo de sanidad, el don de lenguas, el don de profecía, etcétera, etcétera. Recibieron todos los dones, estaban completos. Pero el problema aquí que debemos de considerar es de que los hermanos, a esos dones espirituales que Dios les había dado, recuerden que los dones espirituales, que los ministerios, todo lo que recibimos de parte de Dios es para la edificación de la iglesia, es para hacerlo, para ejercerlo dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Los hermanos, a estos dones los hermanos le daban un uso carnal, lo canalizaban, pero no lo hacían, hermano, no le daban el uso espiritual. Ellos le daban un uso carnal y no espiritual. Eran niños que su mentalidad no les alcanzaba precisamente para usar esos dones. Eran todavía hermanos inmaduros, no sabían, lo recibían, ¿verdad? Porque Dios así le plació, así le place. Recuerden que Él da su Espíritu Santo a quien Él quiere y como Él quiere. Esta iglesia fue privilegiada en ese aspecto al recibir todos los dones, pero el uso que se les daba no era el adecuado. Entonces, no les alcanzaba a esto. Eran niños que su mentalidad no les alcanzaba para usar esos dones. Por eso el desarrollo no pudieron desarrollarse de una manera correcta porque no sabían. No podemos vivir, hermanos, sin los niños. Los niños, hablando de la niñez, porque es una característica que San Pablo aquí resalta como niños. No podemos vivir sin los niños. Los niños son graciosos, son alegres, son simpáticos y llenan de alegría los hogares y las iglesias, pero no crece. Pero si no crecen ellos, por naturaleza el niño tiene que crecer. Hablando de lo físico, físicamente, los niños tienen que crecer. Si no aumentan de peso, estatura y sabiduría, es algo serio, es un problema. Y también es algo preocupante para todos los padres. Cuando un niño no crece, no se desarrolla, es preocupante para todos los padres. Si no se están desarrollando, es porque algo malo está pasando.
Y esto mismo sucede o es lo mismo en la vida cristiana. Cuando llegamos con Cristo por primera vez, éramos niños, pero Dios no quiere que lo sigamos siendo. Por eso el texto que leíamos al principio nos habla del desarrollo del proceso, del desarrollo de la niñez o de la... Cuando era niño, dejé de ser niño, cuando ya crecí, cuando soy adulto, las cosas tienen que ir creciendo y desarrollándose. También es normal, hermanos, que en la etapa de la niñez los niños ignoran muchas cosas. Son inocentes, por eso es la niñez. Es cuando se inicia. Ellos están aprendiendo, ¿sí? Pero ignoran muchas cosas. Por ejemplo, ellos lloran mucho, no dejan dormir por las noches. Hay que estar vigilándolos constantemente para que no se lastimen, etcétera, porque ellos son niños, ¿sí? Están aprendiendo, no saben. Pero llegará el día que superarán esas deficiencias, lógicamente saldrán del departamento de cuna, pero también si lo aplicamos a lo espiritual, hay cristianos que son inmaduros porque no toman en serio la palabra de Dios. Por eso eran niños en la fe. Y hablando de la alimentación, también es importante. La alimentación del creyente no es un deber solamente del pastor. El siervo de Dios se prepara en oración y estudio antes de presentarse ante Dios como un obrero aprobado. Él espera que primeramente pongan atención a lo que, bajo la dirección del Espíritu Santo, les predica. Y este pensamiento a mí me gustó mucho y se los comparto, porque es lo que se hace, lo que se practica, lo que se vive. La gente llega a la iglesia, entra o vamos para adorar, entramos para adorar, hablando del templo donde nos reunimos. En la casa de Dios entramos para adorar y luego debemos de salir para servir. O sea, ser oidores y hacedores de la palabra, así lo menciona Santiago el apóstol. Y eso es importantísimo. El punto número 2 tiene que ver con la irresponsabilidad de los niños. Los hermanos de Corintio no aceptaban, hermanos, que ellos eran los responsables por la crisis que estaban pasando. No lo entendían, no lo aceptaban, pero de ellos era la responsabilidad. Y atribuían su falta de desarrollo a las predicaciones de Pablo, a quien lo catalogaban como un predicador mediocre por sus mensajes que según ellos, según los oyentes, recuerden cómo se manejaba esto ahí en la iglesia en ese tiempo, según ellos la predicación del apóstol San Pablo carecía de sustancia, o como hoy lo conocemos como muy sencilla, muy light, decían los jóvenes hoy. Pero los miembros de la iglesia de Corinto no pensaban, no creían, no aceptaban que ellos mismos estaban cayendo en ese error, y era la responsabilidad de ellos, por supuesto. Como no crecían, como se quedaron en esa etapa de la niñez, pues bueno, hacían esa mención y esa aclaración. Por otro lado, si usted no cuida a los niños, en este caso, si usted no cuida a un niño, de seguro se morirá por no saber cuidarse solo. Un niño no puede vivir solo, ni atenderse solo. No. Uno tiene que cuidarlo en este caso. Miren, en este tiempo nosotros, la iglesia, bueno, en el caso de nosotros, en nuestra congregación, aquí, al estar estudiando este tema, me puse a pensar mucho en la paternidad espiritual. Tiene que ver mucho la paternidad.
quien, el acompañamiento, el que enseña, pero no solamente enseñarle con palabras, sino acompañarlo en los hechos, juntos, que anden juntos, que se pongan a orar juntos a Dios, que se pongan a leer juntos la palabra de Dios, que cuando van a asistir a alguna actividad lo hagan juntos. Siempre el acompañamiento es muy importante, porque hay que estar al pendiente. Un niño por sí solo no podrá, no podrá cuidarse solo. En este caso los padres cuidan bastante este aspecto de los hijos naturales o físicos de nuestros hijos. Los padres cuidan bastante este aspecto de los hijos. Se siente uno tranquilo, a gusto, descansado y tranquilo por tener hijos responsables. Cuando usted tiene a sus hijos y, claro, no todos los hijos salen igual, pero usted, el trabajo paternal se tiene que realizar dentro de la familia, dentro de casa. Hay quienes salen tranquilos, son tranquilos, hay quienes son hijos responsables, hay otros hijos que no son responsables, salen irresponsables, ¿verdad? En su crecimiento, rebeldes, etcétera. Pero nosotros como padres pues debemos de, de tener ese cuidado de poder instruir a nuestros hijos cuando están pequeños. Pablo, después de haber estado con estos hermanos como 1 año y medio en Corinto, él pensó que no podía alejarse de ellos con la seguridad. Bueno, él pensó que podía irse o alejarse un tiempo de ellos porque él tenía la seguridad que crecieran en la fe. Pero sin embargo, hermano, estando en Roma, en uno de sus viajes misioneros, este, Pablo recibió noticias de que algunos de ellos no habían superado el departamento de cuna, se quedaron todavía eh, en en esa etapa, en ese nivel de crecimiento. Como niños no habían crecido, no se habían desarrollado, al contrario, causaban problemas en la iglesia. Por lo general los niños se caracterizan por su irresponsabilidad. Esperamos a que estén un poco más creciditos para hacerlo, para enseñarles, para instruirles. Eh, Nuestro mayor error que podamos cometer nosotros como padres es de no hacerlo desde lo más temprano posible, o sea, desde que están pequeños. Alguien dijo, es que los niños no saben y no aprenden, ya mejor cuando sean un poquito más grandes, hay que dejarlos que hagan lo que quieran. No, ese es nuestro mayor error que podamos cometer. E igualmente el pastor que está esperando que los hermanos tengan más años de bautizados para poderles fijar alguna responsabilidad, estamos en error, o se está en el error. Porque dejamos, no, acaba de nacer y que más adelante, lo más recomendable es de que en cuanto ellos, entre más pronto o más temprano posible, es mejor. Conozco pastores que desde que una persona se convierte, hermano, le enseñan cuáles son sus deberes. Es más, desde antes de que se bauticen, ya van encaminados precisamente. Por eso es importante que las visitas, nuestros amigos, cuando llegan a la iglesia, que se están integrando a una iglesia por primera vez, es muy importante la enseñanza y la formación. ¿Cuáles son los deberes? ¿Sí? Algunos los comisionan para que ocupen un cargo inicial en la iglesia. Esto es muy importante. Cómo hacer el aseo, por ejemplo, y ayudar en la oficina, en cualquier responsabilidad, porque esto les va a ayudar en su desarrollo y en su crecimiento espiritual en la iglesia. Volviendo un poco, o volviendo nuevamente al tema de criar a hijos responsables, muchos padres se preguntan, ¿cuándo entonces se debe de empezar a inculcar la responsabilidad de nuestros hijos? O sea, ¿cuándo hay que empezar? Y la respuesta de los educadores, según la enseñanza, es desde que nacen. ¿Eh? Desde que nacen es la responsabilidad de nuestros hijos.
La respuesta de la palabra de Dios, de la Biblia, es desde que son niños. Y así lo marca eh, la palabra la palabra de Dios, ¿sí? De que hay que instruir el niño en qué, en su camino. Siempre hay que enseñarlo desde temprano. Así, a mí me encanta el texto de los niños cuando recitan, ¿verdad? Y el niño crecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Crecía, iban en el desarrollo precisamente desde la niñez. Así también en este caso a Timoteo con su abuela, con su madre, desde pequeño le instruían la palabra de Dios y lo formaron. Si usted está esperando a que sean adolescentes, a que no, pues que crezcan para hacerlo, bueno, está perdiendo y ya ha avanzado bastante en criar hijos irresponsables. Desde el momento en que usted se deja, ¿verdad? Ya le está dando esa oportunidad al niño para que él crezca y sea irresponsable. Y esto es muy importante considerarlo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hay que tomarlo también de esa manera, ¿verdad? Y es muy importante con ello. Hay una parte bíblica aquí en este punto que dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, que era lo que comentábamos hace un momento, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Que decía que no habían crecido, no le habían hecho caso a la palabra de Dios. Y esto es muy importante que lo consideremos. El punto número 3 tiene que ver con lo siguiente: censurados por ser niños espirituales. Gran cantidad de dificultades en la iglesia se debe a que los hermanos no aprovechan las bendiciones de Dios porque no han salido de la niñez o de la etapa de la niñez espiritual. Pablo, en el verso segundo del capítulo 13, les repite por 5 veces la palabra niño. Les está diciendo que es normal que un niño actúe y piense como tal. O sea, es natural. Su actitud, o sea, porque es un niño. Pero cuando una persona llega a la madurez, es necesario abandonar los hechos y los juegos de la niñez. ¿Sí? No siempre vamos a ser niños. Fuimos niños, fuimos adolescentes, vamos creciendo, fuimos adultos mayores, y luego llegamos a la etapa de la tercera edad. Es un proceso natural, así como es un proceso natural físicamente, también en lo espiritual debemos de ir creciendo y de ir madurando. No podemos negar que la niñez es algo, hermano, es un estado muy bonito de la vida. Yo le comentaba a uno de los hermanos en la semana que al ver a los niños, qué bonito es que se quedaran en cierta etapa que están bien bonitos y bien hermosos de la vida, pero los niños tienen que crecer, tienen que desarrollarse, tienen que vivir. Pero la formación y la enseñanza pues es nuestra responsabilidad. La carga de los padres con los niños que no crecen es pesada. O sea, vienen los problemas después. A veces uno dice, pues bueno, ¿en quién me equivoqué? En la enseñanza, en la formación de nuestros hijos, ¿por qué salieron así? Bueno, ya cuando son adultos, ya cuando son mayores, llegan a la edad de que son a los 18 años aquí en México, pues ya toman sus decisiones y ya ellos van a ser responsables. Pero nuestro trabajo es sembrar en los corazones la palabra de Dios, ¿verdad? Estar orando por ellos y bueno. Lo mismo le pasa al pastor con creyentes infantiles. Ayudar a un niño no puede valerse por sí mismo. Agota y en ocasiones hasta enferma a los mismos padres. O sea, las consecuencias, porque salen niños, pues a veces
que no quieren escuchar el consejo de papá desde pequeños. Bueno, ya cada papá tiene que buscar la manera de cómo eh, educar, formar y enseñar a sus hijos en esa etapa. Por eso, cuando uno no sabe, pues hay que buscar, hermano, ayuda. Hay que pedir ayuda, hay que pedir consejo. ¿Sí? No todos fuimos formados de la misma manera, pero en Dios, en su palabra, sí, creo que ahí estará la respuesta para la vida de nuestros hijos. Y cuando no se da, pues, eh, pues son problemas, problemas a futuro. Por eso es importante este tema que estamos viendo. Eh, los niños espirituales, por ser débiles, no producen fruto. Los hermanos de Corintio, por otro lado, tenían todos los dones. Recordemos, tenían todos los dones, pero a causa de su niñez no sabían cómo manejarlos. En el caso de los hermanos hebreos, Pablo les dijo que ya deberían de ser maestros. Hay mucha escasez también de maestros en la iglesia, de formación, hablando espiritual también, dentro de la iglesia. Muy pocos maestros. Los dones, recordemos que los dones que Dios le da a la iglesia, ya lo mencionamos al principio, es para la edificación de la iglesia, y todos los dones deben de ser probados en los ministerios, ¿verdad? Todo hermano en la iglesia debe de conocer su don y debe de estar practicando sus dones, ¿verdad? Tiene que tener un ministerio en la iglesia. El hermano que no esté trabajando en su don, o que no esté alimentando su don o practicando su don en la iglesia, muy difícilmente va a crecer y se va a desarrollar. Así que cada quien en su área, en su lugar donde Dios lo ha puesto, ahí es donde hay que ejercer nuestro don y nuestros ministerios. En el caso de la enseñanza, pues es muy escasa, a veces se batalla mucho para solicitarles quién quiere ser maestro en la enseñanza bíblica, porque pues es una responsabilidad muy grande también. Dios bendiga a nuestros maestros, aprovechando el comentario. Había gran potencial en esta congregación de Corinto. ¿Por qué? Porque había mucho potencial, porque estaba equipada con las habilidades espirituales para poder impactar tremendamente a la población. A veces no nos damos cuenta el potencial que Dios nos ha dado para poder impactar hacia la población, hacia afuera, hacia la gente, hacia los perdidos. Pero por ser niños espirituales, en el caso de la iglesia de Corinto, los hermanos no podían enfrentarse a los retos que requerían madurez y estabilidad espiritual para evangelizar. En este caso, en Corinto, en la ciudad de Corinto, que era una ciudad culta, ¿sí? Y esto pues a veces nos hace pensar en algunas cosas. Por ejemplo, si la iglesia no podía resolver sus propios problemas, entonces tampoco ellos podían resolver los de otros. Primero tenemos que ser, como dice por ahí el dicho, ¿no? De que no debemos ser candiles en la calle y oscuridad en la casa. Primero tenemos que resolver nuestros propios problemas y para poder ayudar a los demás. De esta manera vamos a concluir diciendo lo siguiente, hermanos. Entonces, ¿cuáles son entonces las características que distinguían a un cristiano que ya dejó el departamento de cuna? Bueno, entonces las características es que el creyente maduro es cooperador con los líderes, con la iglesia, con el pastor. O sea, tienen un corazón de siervo, es el servicio. La gente madura sirve al Señor, sirve a Dios, sirve en su obra. Es maduro porque cree
es porque practica. Hermano, y sabe que su enfoque, o sea, que todo lo que hace, lo hace, su enfoque es Dios mismo. O sea, lo hace para Dios, no lo hace para agradar a nadie más, es para agradar a Dios. Entonces, el creyente maduro tiene esas características, porque cree, porque practica y está bien enfocado, está convencido, tiene convicción. Y no en las pequeñas diferencias de opinión que o se comentan o se dicen, o que esto, que el otro, no. No, no, él está seguro en Dios y lo que hace. Entonces, él no se fija en las pequeñas diferencias de opinión, que siempre las habrá en todas partes, hermanos. Siempre. Que esto, que por qué el otro, que por qué allá, que por qué aquí, que por qué los otros. Usted debe de estar bien convencido, hermano, por Dios, ¿sí? Y usted debe estar convencido de lo que hace, de lo que es. En este caso, pues yo lo felicito a todos aquellos que están en este nivel de maduración y que no se han quedado en la cuna. Hay quienes se bautizaron desde hace muchos años y siguen siendo los mismos. Pasan los años, pasa el tiempo y siguen siendo los mismos. Entonces ellos necesitan ayuda para que ellos puedan surgir más adelante, que puedan entender y comprender y que puedan crecer y puedan desarrollarse en cualquier ministerio, ¿verdad? Porque Dios nos ha bendecido, a la iglesia Dios la ha bendecido con dones espirituales, dones de lo alto para trabajar, para desarrollarlos aquí en la tierra, para la honra y la gloria de Él y para la edificación de la iglesia. Ojalá y este consejo haya sido de bendición para todos nosotros, esperando que todos pasemos a esas etapas de crecimiento y desarrollo. Mi deseo es que Dios los bendiga y sigamos adelante, hermanos, echándole muchas ganas. Ya pronto nos veremos. Dios les bendiga, que Dios sea con nosotros. Amén.